¿El vendedor nace o se hace, John? Yo no me fui de esa empresa para emprender, a mí me despidieron. Fue gracias a que me despidieron que he emprendido. Es algo que es imposible hacer de forma perfecta, o sea, el mejor vendedor del mundo, que debe ser un tío en Estados Unidos que vende proyectos de millones, si viéramos una reunión de ese tío le sacaríamos faltas en esto. Potencialmente algún día la IA podría sustituir a una persona. Definitivamente no voy a trabajar nunca más para nadie. Soy, por así decirlo, el dueño de las decisiones que tomo, sobre todo cuando emprendes. Te ocurren 6 desgracias o 6 fuegos al día y una alegría. ¿Por qué emprendes, tío? Si al final son 6 contra 1. Porque la alegría vale muchísimo más que las 6 desgracias. Lo que pretendemos es cambiar el mercado de las ventas tal y como lo conocemos ahora. Para que te salga algo bien solo tienes que tener suerte una vez. O si tú me quieres vender a mí un proyecto de 50.000 euros o de 200.000 euros, más te vale que me pongas con una persona y no con una IA. No sé si me puedes dar 3 tips a alto nivel para alguien que odia las ventas. Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Somos Blaine. Esta semana tenemos con nosotros a John. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Contento de estar por aquí. La verdad es que muy contento de tenerte aquí también. Recomendación de María, de hace ya unos cuantos capítulos. No es que me haya costado hablar con él, sino que me ha costado encontrar un hueco con él, pero bueno. Bueno, es lo que tiene. Que por cierto, recomendación de María, María que ya es socia, de hecho. ¿Sí? Sí, se ha metido en la empresa de consultoría como socia y trabajamos codo con codo ahora mismo. De hecho, se sienta enfrente mío y todo. Genial, pues una buena máquina que tienes ahí, sí señor, Sí, contigo. muy contento. John, a mí me gusta siempre empezar este podcast sabiendo a quién tengo, cómo has llegado hasta aquí, cuál ha sido tu camino un poquito. Sí, bueno, no sé por dónde empezar, si a nivel personal, a nivel profesional, mi camino, una mezcla de todos. Dale, una mezcla de todo, sin problema. Bueno, yo lo primero de todo es que a pesar del nombre que tengo y del aspecto que tengo, soy de Canarias. Soy de Tenerife. A todo el mundo le sorprende porque como me llamo Jonander, pues la gente asume que soy vasco. Bueno, hay gente que piensa que soy inglés o algo así, pero bueno, los que conocen algún vasco que se llama John o Ander o algo así o ven fútbol, saben que mi nombre. Pero bueno, mi familia es vasca, pero yo soy natural de Tenerife y bueno, he vivido. La verdad es que no he ido mucho desde que me fui a los 18 años. O sea, he vivido fuera siempre. Y nada, he viajado, bueno, a lo largo de mi carrera profesional he vivido en diferentes países, he estudiado en diferentes países, he viajado. Es uno de mis hobbies el tema de viajar. Y otro de mis hobbies es todo lo que tiene que ver con ventas y recientemente también con emprendimiento, que llevo ya 3 años emprendiendo. Entonces, pues bueno, te diría que ¿cómo me defino? Pues me gusta viajar, que últimamente no lo hago mucho, me gusta emprender y me gustan muchísimo las ventas y por eso mis dos negocios tienen que ver con ventas, sobre todo B2B, venta consultiva, etc. Y además, bueno, somos partners de Lanzadera en toda la parte de ventas, que es la mayor aceleradora de España, entonces muy contentos por ahí también. Genial, ahora vamos a ir adentrando un poquito en esos negocios. ¿El vendedor nace o se hace, John? Se hace, definitivamente. Sí. Sí, o sea, a ver, yo creo que hay gente que nace con atributos que pues te hacen, que son atributos complementarios a la venta que te ayudan a vender más. O sea, creo que hay gente que es más presentable, hay gente que pues se le da mejor hablar, empatizar, conectar con las personas y desde luego que creo que esos son atributos que te ayudan a vender. Pero para mí lo más determinante es lo que se hace, que es el proceso de ventas en sí mismo, el proceso consultivo y saber qué es lo que tienes que hacer en cada una de las situaciones que tienes con un cliente. Entonces, yo creo, pues eso definitivamente, acaba de pasar María por aquí, yo creo que definitivamente se hace y creo que cualquier persona puede llegar a vender muy bien si entiende cuál es el proceso que tiene que seguir, independientemente de la personalidad o de la suerte o mala suerte que tenga con esos atributos con los que naces, por así decirlo. Genial. Justo esta tarde estaba hablando con un conocido que me decía claro, que él la parte que disfrutaba de los proyectos era cuando estaba ahí en el barro sacando ya la parte más tecnológica, ¿no? Y que lo que pasó mal
es la parte de preventa, la parte de esa generación del lead, calentarlo, tal cual. No sé si me puedes dar 3 tips así a alto nivel para alguien que odia las ventas. Bueno, es precisamente para alguien que, o sea, lo primero de todo es que hay que definir si estamos hablando de B2C o B2B, que eso también es importante. Pero bueno, yo hablo de B2B. Entonces, bueno, el primer tip que puedo dar es precisamente con el que terminaba diciéndolo antes. Existe un proceso de ventas que tú puedes definir dentro de, pues, si estás en B2B, dentro de tu proceso, dentro de tu forma de trabajar con clientes, que se divide por fases y objetivos. Entonces, el primer tip que doy es que dividas tu proceso de ventas en fases, que eso es muy fácil, los CRMs incluso te las dan por defecto, pero que sobre todo, y esto es algo que mucha gente no hace, que te pongas una serie de objetivos que tienes que cumplir en cada una de las sesiones que tienes con el cliente y que se tienen que cumplir sí o sí para que tú puedas considerar que tú estás avanzando en ese proceso de ventas con el cliente. O sea, esas cosas son las que tú te tienes que obligar a ti mismo a trabajar con ese cliente para poder avanzar en la conversación. No avanzar porque, bueno, pues ya le he explicado lo que hago y le doy precios, sino las cosas que tú tengas que trabajar, obligarte a usarlas. O sea que el primer tip sería ese. El segundo tip, y para mí es la parte más importante igual me voy un poco técnico con esto, pero es importante. El segundo tip, que para mí es la parte más fundamental de cualquier vendedor y que es obviamente es algo que es imposible hacer de forma perfecta. O sea, el mejor vendedor del mundo, que debe ser un tío en Estados Unidos que vende proyectos de millones, si viéramos una reunión de ese tío, le sacaríamos faltas en esto, es la parte de la cualificación, ¿vale? Que no confundir con la precualificación. La cualificación es el proceso mediante el cual establecemos o, bueno, extraemos la información necesaria de un cliente para saber cómo venderle. Entonces, una de las habilidades más importantes que puede tener alguien que trabaja en ventas es saber cómo cualificar bien, ¿vale? Y el tercer tip, que también lo doy, que es un buen truco, es siempre cerrar los next steps con el cliente. O sea, siempre intenta cuando estés terminando la reunión con un cliente, cerrar los próximos pasos y agendarlos. O sea, no solo decirle, venga, nos vemos el próximo miércoles o te llamo el martes que viene, sino, vale, nos vemos el próximo miércoles a las 12, sí, venga, te acabo de mandar la convocatoria, ¿te ha llegado? Sí. O sea, ese es el tercer truco que daría. Qué buena. Esa es muy buena, porque como que ya obligas a que por lo menos esté en su calendario, ¿no? Y que tenga ya ese foco para ese día Efectivamente. marcado. Reduces, o sea, la gente se piensa o sea, en ventas y en general en todo en la vida hay dos formas de enfocar, ¿no? Tienes el enfoque reactivo y el enfoque proactivo, ¿vale? Las ventas son sobre todo de enfoques proactivos, o sea, tú de forma proactiva previenes problemas futuros. El tercer tip que te acabo de dar ahora es un tip, yo te diría que es cuando me preguntan, John, ¿cómo puedo reducir el ghosting con clientes? Pues el truco proactivo más importante que puedes hacer es ciérrate next steps después de cada reunión y te aseguro que vas a reducir el ghosting en más de un 70%. Y no lo digo porque sí, o sea, lo digo porque lo hago yo siempre. O sea, y funciona. Qué bueno. Vale. Ahora vamos a entrar un poquito. ¿Cuáles son esos 2 negocios de los que nos hablabas al principio entonces, John? Bueno, pues el primero que es con el que empecé es una empresa de consultoría y en la empresa de consultoría pues vendemos, bueno, ya tenemos a estas alturas, tenemos un montón de servicios. Vendemos sobre todo consultorías de ventas en las que implementamos procesos de venta 100% prácticos en clientes, ¿vale? Sobre todo nos especializamos mucho en trabajar con pymes y con startups, aunque también trabajamos con alguna empresa grande, como Singular, por ejemplo. Y al final, pues eso, nosotros entramos en tu empresa, analizamos cómo estás haciendo las cosas o cómo no las estás haciendo, porque hay mucha gente que no está haciendo las cosas bien o no las está haciendo. Y a partir de ahí ideamos un proceso paso a paso y te decimos exactamente qué es lo que tienes que hacer, con qué herramientas, con qué métricas, con qué metodologías, de qué forma, para poder conseguir el hito que te hayas propuesto, pues generar más reuniones con clientes, cerrar acuerdos en tiempo y forma o cerrar más acuerdos, los contratos, etc. Además de todo esto, te damos, que es un enfoque práctico, te damos feedback, ¿vale? En la práctica, o sea, mientras tú lo estás haciendo y estás haciendo lo que te hemos dicho exactamente que hagas, nosotros te decimos cómo de bien o cómo de mal lo estás haciendo y así mejoras. Es un enfoque muy, muy práctico. Tenemos otros servicios más y también relacionados con esto, servicios de generación de reuniones, tenemos temas relacionados con marketing, sales enablement,
Y bueno, pues eso es un poco lo que hacemos. Y esta empresa es el partner oficial de Lanzadera, que es la mayor aceleradora de la península ibérica y demás. O sea que ese es lo que hacemos en la primera empresa. Y en la segunda es una empresa de software y es un software con inteligencia artificial que pretende, por un lado, ayudar a las personas a que vendan más, ¿vale? O sea, está relacionado con la empresa de consultoría, obviamente, porque todo está relacionado. No me he puesto a vender lechugas en la segunda empresa. Eh, y es un software que extrae toda la información de tus procesos de venta, la mapea y te da feedback a tres niveles. A nivel management te da feedback para saber cómo tomar mejores decisiones de tu empresa relacionadas con ventas y clientes. A nivel managers les ayuda a saber mejor cómo gestionar a su equipo de ventas y qué es lo que está pasando con cada uno de ellos, con cada uno de sus clientes. Y a nivel de persona, imagínate que eres un autónomo o tienes una pyme, una startup, pues te da feedback de forma personalizada para saber qué es lo que tienes que hacer para poder vender más. Ese es lo que hacemos en el software. ¿Y este software que lo hacéis? ¿Con gente in-house o cómo es un poquito la estrategia? ¿O habéis levantado dinero? ¿Qué me puedes contar sobre todo Pues esto? hemos estado haciendo bootstrapping. Llevamos en el desarrollo del software y empezamos en abril de 2023. El lanzamiento lo hicimos en septiembre del 24 y en todo ese tiempo hemos estado bootstrapeando el proyecto. Básicamente lo hemos estado financiando con recursos propios. Y bueno, lo hemos lanzado eso en septiembre y abrimos ronda pues más o menos en febrero o marzo de este año, de 2025. Y estamos en ronda ahora, de hecho. Nos han aceptado para el campus de Seed Rocket ahora de mayo. Bueno, de este mes, vamos, el 26 de mayo estoy allí en Barcelona en el campus de Seed Rocket y entramos como empresa finalista que seleccionan a 7, 8 empresas como finalistas de toda España. Sí, o 10, son así, menos de 10 seguro. O sea, Sí, sí. Muy interesante. Porque esto al final era un poco un dolor que vosotros teníais dentro de la consultora que decides transformar en producto o sí, efectivamente. ¿no? Sí, 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 o sea, esto era un dolor que de hecho yo veía desde hace mucho tiempo, incluso cuando yo trabajaba como comercial, como account executive en empresas de tecnología, de software, etc., y que decidimos transformar en una realidad y que luego seguí viendo en la consultoría y que decidimos transformar en una realidad, pues porque lo veíamos todos los días, claro. De hecho, acabo de salir de una sesión ahora con un cliente en la que claro, estamos hablando, o sea, en este caso es una sesión de dudas, o sea, yo ya no hago consultorías porque no es escalable que las haga yo y demás, pero sí que es cierto que tenemos clientes que pues me gusta entrar, ayudarles, echarles una mano y, y bueno, pues claro, ellos me hablaban de ciertas situaciones que les pasaban con clientes y era como, bueno, me estás dando tu interpretación de lo que ocurrió, enséñamelo, o sea, nuestra plataforma ha podido sacar ese dato, me puede sacar a mí los insights que yo necesito para poder darte feedback en vez de que tú me cuentes lo que te acuerdas más o menos y eso lo puedo hacer en cuestión de segundos. Entonces, bueno, pues se han registrado en la plataforma y demás. Qué guay. Y este proceso de pasar de consultoría a un producto propio, a un producto SaaS, ¿cómo lo llevas? Porque al final son negocios diferentes, ¿no? Son negocios diferentes, pero en nuestro caso están conectados. Porque, claro, en la consultoría, por ejemplo, pues trabajamos mucho dando feedback a clientes, ayudándoles en diferentes áreas. Y nuestra herramienta, como decía antes, es capaz de extraer toda la información de lo que ocurre en tu proceso de ventas, ya sea por mail, llamadas telefónicas, videoconferencias, a través de integraciones con otras herramientas de venta como CRMs. Entonces, la mejor forma que tiene un consultor de ventas de dar servicio a su cliente es entendiendo exactamente qué es lo que está pasando a tiempo real con su cliente. Y nuestra herramienta le ayuda a eso, es como un potenciador. Pero al mismo tiempo no hace falta que utilices nuestra herramienta a través con un consultor. La puedes utilizar tú solo desde tu empresa, desde tu casa y te puede ayudar igualmente. Entonces eso es interesante. Están relacionadas. Vale. Y obviamente la IA os ayuda a sacar todos estos insights y demás, ¿no? Pero el otro día escuchaba que en procesos de cierre de ventas y demás, humano versus IA, que la IA ya estaba por encima, a mí
voy a dar primero mi opinión. Normalmente no lo hago, prefiero escuchar la vuestra y después la mía, pero a mí me cuesta aún creerlo, ¿no? Es decir, y creo que te lo escuchaba a ti en un podcast que decías, Ujú, un cierre de miles o millones de euros no se lo vas a hacer a una IA, ¿no? ujú. Eso es. Yo, fíjate, yo estoy muy en sintonía con las herramientas, bueno, con el mercado de la IA en ventas y lo que se está haciendo y dónde están los, por así decirlo, las novedades o las empresas que están haciendo cosas innovadoras, ¿vale? Intento mantener un poco al día porque es muy interesante. Y bueno, a nivel de sustituir a un comercial, yo creo que aquí hay hay diferentes roles, pero bueno, si pudiéramos, dentro de ventas, ¿no? Pero si pudiéramos, dentro de lo que viene siendo el nuevo negocio, el área de nuevo negocio, que es el área de ventas en el que pues se consiguen generar nuevos ingresos a través de nuevos clientes que nunca antes nos han pagado, por así decirlo. em, para mí habría dos áreas muy diferenciales, ¿no? La primera es el área de outbound, bueno, el área de generación de leads, que entre ellas, pues hay diferentes formas de generar leads, con marketing, ir a eventos, etc., boca a boca, pero también está el área de outbound, que es en la que nosotros nos especializamos. Y en el área de outbound sí que creo que potencialmente algún día la IA podría sustituir a una persona en llamadas telefónicas y en appointment setting, o sea, en la generación de reuniones, sí que potencialmente. También te digo, creo que no estamos, o sea, creo que, no sé, a nivel tecnológico todavía no estamos ahí. Tampoco sé adivino de cuánto vamos a estar, pero sí que creo que a nivel, por ejemplo, de un SDR haciendo llamadas o una IA, probablemente algún día pues haya alguna IA que pueda sustituir a un SDR, sobre todo los SDRs o los telefonistas o los call centers, o sea, las personas que hacen más llamadas que son ABC, Volumen. ¿sabes? Esa más a volumen, efectivamente. No tienes que hacer una llamada en frío, pero que tiene más que ver con, pues, con una cualificación, con una conexión humana, con una interpretación de situaciones y de problemas muy específicos de un cliente y de una industria. En eso creo que lo va a tener más difícil una IA, ¿vale? Y luego, por supuesto, en la parte de ventas, y has dado en el clavo en el ejemplo que has dicho, que sí, que lo he dicho yo en algún sitio también, no me acuerdo ya dónde, pero lo habré dicho en algún lado. Yo siempre digo el mismo ejemplo, si tú me quieres vender a mí un proyecto de 50.000 euros o de 200.000 euros, más te vale que me pongas con una persona y no con una IA. Pero no solo por el hecho de que, obviamente, una IA te puede dar el mismo nivel y va a tener y tiene la misma capacidad de informarte y de darte la información que necesitas, ¿no? Ahora mismo igual no la tiene, pero en un futuro la tendrá. Sino también por el hecho de la confianza. O sea, si yo te compro un proyecto, muy probablemente el proyecto tenga ciertos riesgos de que salga mal o de que haya complicaciones o de que ocurran ciertas cosas. Y yo, yo quiero tener un contacto humano, o sea, yo quiero saber que te puedo llamar a ti y que tú, que eres una persona con cara y ojos, eres responsable de esto, no es una empresa. Por poner un ejemplo que se entienda, o sea, cada vez que llamas a un banco, llamas a una energética o llamas a tal y te coge un maldito bot o te coge tal, pues te jode un poquito y además muchas veces mucha gente lo que intenta es intentar ver cómo pueden llegar a la persona humana de pulsando los diferentes números, ¿no? Para llegar. Entonces, yo creo que hay cierta dificultad ahí y que creo que eso, el contacto humano va a ser clave. O sea, creo que la IA está bajo mi punto de vista en ventas, la IA está para potenciar a los humanos. Es más como una armadura de Iron Man que como un robot que te sustituya, por así decirlo. Ujú. Pues la verdad es que a mí cada vez que me suena el teléfono, que ahora está tan de moda, ¿no? Esto de que te llamen y hay un breve silencio porque están esperando a ver si tú dices el algo para iniciar la acción del agente, a mí ya me repatea o ya me produce rechazo, ¿sabes? Como aún por encima que me empiece... Pero bueno, a lo mejor soy yo el rarito y que, ojo, que igual con el tiempo que acaban haciéndolo tan bien que no hay diferencia, ¿no? Pero bueno. Sí, sí, sí. Ya te digo, independientemente de eso, y luego que también tú piensas que igual en el futuro, pues si no hay ahora, que probablemente haya normativas de que tú tengas que avisar si eres una IA, ¿no? Entonces, Sí. si te llama alguien que tú tengas que decir en la primera frase, oye, que soy una IA. Entonces,
si eso ocurre, pues bueno, mi predisposición a darte información, a hablar contigo o a conectar contigo va a ser una y va a ser diferente, bastante diferente a la que tengo con una persona. Oye, quizás ese sea en un futuro un punto interesante, ¿no? De los call centers, ¿no? Igual en un futuro la gente agradece que le llame una persona real de un call center en vez de una IA. Piénsalo. Ahora a Sí, todo el sí, mundo tal le cual. jode que le llame una persona en un call center. En un futuro igual es como, joder, menos mal que Por eres una fin uno. persona. Por fin una persona, sí. No, tal cual. Aparte, hay otra cosa que se habla, ¿no? De la aceleración, tal y cual, pero el coste computacional de todo esto no es tampoco trivial, ¿sabes? Es decir, ahora mismo lo están Sí, absorbiendo, se está absorbiendo con capital y con inversiones millonarias, pero es decir, por mucho que genere ChatGPT, también lo que quema ChatGPT, ¿sabes? Me refiero. sí, sí, sí. Dímelo a mí, dímelo a mí. O sea, a ver, claro, yo tengo una empresa de SaaS, de IA, y una concepción errónea que tienen muchos inversores es que nos comparan con otras empresas de SaaS. Entonces, claro, es que los costes que yo tengo de procesamiento, de los tokens de IA, de almacenamiento, o sea, son bastante superiores a los de una empresa que lo único que hace es tener una base de datos en Amazon y Ujú. correlacionar tres datitos de no sé qué y ponerte una tabla. O sea, no tienen nada que ver a nivel de costes. Eh, Efectivamente, o sea, es un factor. Y el tema es que creo que estás yendo por ahí, que, bueno, yo sí que creo que los costes cada vez van a bajar más, porque cada vez hay más competición, afortunadamente, hay más modelos, hay más empresas que sacan cosas y, y bueno, fomentar la competición en esto es bueno, porque hace que la competencia en esto es bueno porque hace que los competidores, por ejemplo, de ChatGPT, pues intenten mejorar sus modelos, que ChatGPT también se ponga las pilas y, o sea, OpenAI se ponga las pilas y mejore sus modelos o los casos de uso y que también reduzcan los costes. O sea, no es lo mismo lo que cuesta el ChatGPT 4.5 ahora de lo que costaba hace no sé cuánto. Entonces, todo eso tiene pinta de que va a ir bajando y eso es bueno. O sea, eso es bastante bueno. Muy bien. Bueno, ahora me gustaría entrar un poquito en lecciones aprendidas de vida de todos estos años que llevas pegando tiros, ya no solo Ujú. emprendiendo, sino en la parte de venta, en cualquiera de las dos, ¿no? Entonces, lo primero es ese gran desafío, ¿no? O ese gran problema que al final resultó ser una virtud, ¿no? No sé si me explico. Es decir, a veces te viene una que parece una hostia como un mundo, pero al final dices, joder, gracias a esto estamos aquí con esto otro. Vale, bueno, lo tengo que pensar. Bueno, sí, te digo una. Bueno, más que nada te digo pues, cómo monté bueno, cómo estoy aquí, sin ir más lejos. Os lo he contado pocas veces, pero es interesante. Eh, en la última empresa en la que yo trabajé, yo siempre he intentado ser top performer en las empresas de ventas que he trabajado, entre otras cosas porque a mí me flipan las ventas. Entonces yo nunca he tenido problemas ni se me han caído los anillos al hacer llamadas, tener que prospectar, al tener que cerrar clientes. O sea, me ha gustado. No es algo, es un problema que tienen muchas empresas con sus comerciales, es que a los comerciales no les gusta hacer llamadas, no les gusta hacer ciertas cosas que les toca hacer. Conmigo nunca ha sido un problema eso. Dicho esto, la última empresa en la que yo trabajé, una cosa que nunca he contado, bueno, que nunca he contado, que no cuento mucho, porque tampoco se da la conversación, es que yo no me fui de esa empresa para emprender, a mí me despidieron. Eh, Fue gracias a que me despidieron que he emprendido. A ver, te doy contexto, porque claro, puede parecer que te acabo de decir que soy muy bueno, pero que me despiden es como o me está mintiendo o es un pájaro, ¿no? Una correlación. Sí, claro, hace 2 años o 2 años y medio, bueno, a mí me despidieron en febrero de 2023, ¿vale? Yo el 1 de febrero de 2023. Yo el 1 de febrero de 2023 sí que es cierto que llevaba ya tiempo haciendo consultorías en mi tiempo libre, ¿vale? O sea, yo empecé a hacer consultorías en el 22, empecé a trabajar con algunos clientes a modo freelance y demás, pero en febrero del 23, bueno, en esa época lo que ocurrió fue la famosa crisis de las startups. Hubieron un montón de startups muy famosas y de empresas tecnológicas muy famosas, Meta, Google, pero bueno, startups como Klarna también, o
empresas ya consolidadas como Klarna, un montón, que empezaron a hacer rondas de layoffs, básicamente. O sea, empezaron a despedir a gente masivamente, masivamente. Y a mí me pilló en una de esas. Yo en aquella época estaba en una empresa que había, creo que cerrado una ronda Serie A o Serie B. Bueno, habían levantado 120 millones, una empresa que se llama Omnipresent, que competía con Deal, que es un unicornio americano. Y yo estaba en el equipo de Go-to-Market, en el equipo de ventas. Y claro, por culpa de esta crisis de las startups, que si quieres profundizamos más en qué consiste, pues en mi empresa, que en aquella época éramos 600, pues decidieron en la primera ronda de layoffs, que hicieron 4, en la primera se cargaron a la mitad de la empresa, despidieron a 300 personas. Y en mi caso, en el departamento comercial, despidieron a todos los equipos de comercial, menos al de Reino Unido, que era la empresa es inglesa, pues era el equipo inicial con el que empezaron. Y a mi equipo es que se lo fumaron, o sea, se lo fumaron entero. O sea, quiero decir, que no es que, o sea, mi manager, todos nosotros, todos nos fumaron, además a todos en la primera ronda de layoffs. Entonces, bueno, a mí cuando nos echaron, pues en aquella época me acuerdo que había muchos compañeros que estaban pues muy tristes, estaban que nos han echado, era un proyecto, era una empresa además que pagaba muy bien, o sea, era una maravilla, ganabas un dinero súper bueno. Eh, y había mucha gente que estaba triste, ¿no? Joder, tío, es que me has echado, ahora qué voy a hacer, no voy a encontrar trabajo. Más que no voy a encontrar trabajo, yo creo que todos encontraron trabajo. Creo que no iban a encontrar tan fácilmente trabajo con tan buenas características, que es diferente. Claro. Creo que eso es diferente. Pero de hambre tampoco se iban a morir. O sea, a camareros no se iban a meter ninguno, eso seguro. Pero bueno, el caso es que, bueno, pues había mucha gente quejándose, mucha gente muy triste. Y yo, en cambio, me lo tomé como una oportunidad. Yo dije, joder, pues ¿sabes qué? Mira, yo no he escogido esta situación, pero llevo haciendo bastante tiempo ya el tema este de las consultorías como freelance. Oye, ¿por qué no me lo monto y lo empiezo a hacer a nivel profesional y monto una empresa? Y bueno, pues fíjate que una cosa ha llevado a la otra y ahora pues ya tengo 2 empresas, más de 20 empleados, no sé qué. Y bueno, pues entonces creo que no hay nada que describa mejor la pregunta que decías, una situación que no te esperabas y que te Total. cambió la vida, pues no me esperaba que me fueran a despedir el 1 de febrero de 2023, pero bueno, aquí estamos con mi propia empresa de software y con una empresa de consultoría y en lanzadera y no sé qué. Sí. Y por entender un poco el cambio, ¿cuánta gente dices que sois entonces? Porque son dos empresas completamente diferentes, pero ¿compartís personas o cómo lo tenéis estructurado? Pues al principio sí, al principio, bueno, hemos pasado por diferentes fases. Al principio, desde abril del 2023 hasta mayo del 2024, las 2 empresas en realidad eran una, ¿vale? Lo que pasa es que eran como 2 proyectos solapados dentro de una misma empresa. En mayo del 24 se consolidó, se estableció legalmente, por así decirlo, la empresa de software, aunque siguió siendo todos los empleados y toda la infraestructura que había ahí estaba todavía asociada a la empresa de consultoría porque no teníamos, o sea, no había otra forma de hacerlo, teníamos que financiar todo y no había otra forma de hacerlo. Y la separación de las 2 empresas se hizo oficial en marzo de este año precisamente, o sea, hace prácticamente un mes y medio, eh, cuando ya abrimos la ronda. Y bueno, ya separamos y entonces ya son 2 empresas separadas. Yo en la empresa de consultoría metí 2 socios, uno de ellos es María, el otro es Joan. Y luego en la empresa de software pues abrimos ronda de inversión, la cual estamos ahora mismo más avanzados de la mitad. Y eso, y esa es un poco ¿Y, la historia. y tú recomiendas montarlo así? Es decir, o si fuera hoy lo No, harías de otra forma. Es decir, ¿dividías inicialmente o cómo lo harías? Imagínate, tienes una empresa de consultoría y ah, tienes un producto interno que ves a ver, que va a yo ser un tengo pepino. yo tengo 2 empresas con socios diferentes en cada empresa. O sea, en la empresa de Ujú. software tengo un socio, en la empresa de consultoría tengo 2 socios. Entonces, em, claro, a ver, en mi caso, la situación que tengo actual es porque se ha dado así. O sea, nosotros al final hemos bootstrapeado el tema del software. Yo me comprometí a financiar hasta donde pude y a meter toda la pasta y todo el esfuerzo y todo el empeño. Porque tú eras solo en la Y de consultoría, estabas tú solo no, al no, no, principio. no, No. no. Al principio
estaríamos Alba, yo y probablemente una o dos personas más. Y luego, pues eso, la empresa ha ido creciendo, fue creciendo, fuimos vendiendo más y fuimos contratando a más gente. Entonces, actualmente, ahora mismo, en la empresa de software creo que debemos de ser ahora, siempre me cuesta, no me sé el número de memoria, ¿eh? Uno Hombre, sabría qué tal, pero estaríamos entre 9 y 11. Si contamos a los socios, creo que somos 10, 11, si contamos a mí y a Luis. Y en la empresa de consultoría, a nivel de internos ahora mismo, con los que van a entrar, porque vamos a contratar a dos personas, estamos Daniela, María, Joan, Tania, y luego pues tenemos también a mucha gente externa. Eh, Tenemos a más de 12 SDRs externos también y demás. O sea que en total estaremos entre las dos cosas más de 20. Ujú. ujú. Entonces tú, eso, si alguien, yo qué sé, Ah, bueno, yo Iker tengo, también. Sí, somos 6 en la otra. Se me ha olvidado una persona. imagínate que yo tengo una consultora, de lo que sea, me refiero, y decido eso, lo que dices tú, montar un software, está muy relacionado con la consultora, incluso prestan servicios, es decir, la consultora presta servicios con el nuevo software y demás, un caso similar. ¿Tú qué harías? ¿Ya desde el principio separarías el software en una empresa? ¿Lo dejarías o cómo lo harías? Yo lo que recomendaría, que de nuevo no se me ha dado a mí así, pero para la próxima ya lo sé, es enfocarte en un solo negocio y empezar desde cero con un solo negocio. Ujú. Y hacer que ese negocio crezca, sea autosostenible y una vez consigas eso, ya ahí sí, pues pensar en otras cosas. Pero bueno, como ves, consejos traigo y para mí no tengo, o sea que porque yo no lo he hecho. Pero sí que lo recomiendo y desde luego, yo qué sé, a ver, obviamente de aquí a 5 años yo sé lo que voy a estar haciendo, ¿vale? Pero de aquí a 20, pues igual en el año 20 intento saber qué es de estos dos negocios, ¿no? Que ojalá que los dos vayan bien y la próxima reunión que tengamos sea desde Hawái. Pero a donde voy es, pues, si dentro de 20 años estoy empezando desde cero, probablemente lo que haga es centrarme solo en un proyecto y hacer crecer solo ese proyecto e ir a muerte solo con ese proyecto. ¿Vale? Es un aprendizaje, bueno, un buen consejo. Es un aprendizaje, sí, o sea, A no, en veces, mi caso no se ha dado así, pero bueno, ahora. sí, sí, no, a veces intentamos repartir los huevos en diferentes cestas y lo que pasa es que no tenemos para hacer una tortilla, ¿no? Entre todas las cestas y pasa Totalmente cierto. pasa lo que pasa. Ujú. Vale. Para la empresa de software, dices que la montas con un socio, que es un socio tecnólogo o es un socio también de un socio tecnólogo. Sí, sí, es TTO, tecnólogo, experto en IA, con experiencia ya tanto emprendiendo como en startups y es el socio perfecto para montar una startup SaaS de IA. Ujú. ¿Y ya lo conocías o lo conociste? Pues fíjate, le conocí en abril del 23. O sea, le conocí a través de la empresa de consultoría porque empezó siendo un cliente. Él tenía su empresa que se llamaba Software Experts y, y el problema que tenía él es que no vendía o no vendía lo suficiente. Entonces, pues nosotros trabajamos con ellos en ayudarles a vender más. En aquella época yo sí que hacía consultorías porque tenía bastante menos clientes y trabajé con él, trabamos amistad y a partir de ahí pues de esa amistad también nació pues la idea que en muy poco tiempo empezaríamos a ejecutar, por lo menos dar los primeros pasos. O sea, creo que no pasó ni un mes. Creo que yo le conocí a él en marzo. Fíjate, o sea, en febrero me despiden y obviamente yo seguía haciendo consultoría, o sea que yo seguía haciendo lo mismo, pero esa vez, en ese momento ya se me desbloquearon 8 horas al día para yo empezar a hacer outbound, conocer a clientes, pum, 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 pum. Lo vi como una oportunidad. Y ya te digo, creo que en marzo fue cuando le conocí y en abril empezamos ya con los primeros conceptos, bocetos, sí, la arquitectura, tal. Qué locura de cambio, tío. Es decir, pasas de asalariado, con un buen sueldo, con unos objetivos de tal, a dos compañías sobre 20 personas a pagar. Bastante buen sueldo, ¿eh? O sea, quiero decir, yo vivía en Sudáfrica en aquella época, o sea, quiero decir,
trabajaba en una empresa en la que estaba bien pagado, pero que además una de las condiciones que teníamos era que podíamos teletrabajar desde donde quisiéramos en el mundo. Entonces, imagínate poder ganar lo suficiente como para poder trabajar desde el lugar en el mundo en el que tú quieras. O sea, y siendo asalariado, que no es Sí, sí. compra mi infoproducto y aprende a hacer esto, ¿sabes? Sino era como, no, es que la empresa en la que estaba me dejaban hacerlo. De hecho, por el tipo de negocio que era omnipresent, incluso a veces incluso hasta te empujaban a hacerlo. O sea, te decían, no, que mejor que te vayas y trabajes desde otro lado. Que en nuestra empresa es que vendíamos ese servicio, o bueno, algo parecido, pero sí, el que se quiera meter que lo vea, pero bueno, sí, era muy interesante. Bueno, joder. ¿Y te sientes más libre ahora o más preso? ¿Cómo te sientes ahora? Es muy buena pregunta. Definitivamente, bueno, te respondo con una respuesta corta. No voy a trabajar nunca más para nadie. O sea, que ya me pueden ofrecer bien de dinero. A ver, nunca digas nunca, que vete tú a saber. Igual de repente las IAs me quitan el trabajo a mí y a todos y yo qué sé, me tengo que poner a ser camarero, como decía antes. Pero eh, no, es extremadamente más libre. O sea, tú piensas que desde que yo emprendo para bien o para mal, todas las decisiones o sea, soy, por así decirlo, el dueño de las decisiones que tomo, de lo que hago, en qué dirección voy, hago lo que me gusta además, o sea, yo, pues ahora mismo, va a sonar contradictorio, pero yo ahora mismo trabajo prácticamente 12 horas al día, ¿vale? O sea, ahora mismo estamos hablando, son las 7:15 de la noche, estoy en la oficina y después de esto, como vamos a terminar de hablar sobre las 8, 8:30 seguramente, y todavía me falta alguna cosa que hacer, pero lo hago consciente de ello, de que es una elección mía, lo primero de todo. O sea, no lo tengo que hacer por contentar a un jefe o no lo tengo que hacer porque tengo que pagar una hipoteca. O sea, lo hago porque quiero, y sobre todo porque me gusta y porque me hace mucha ilusión. O sea, llevo ya prácticamente oficialmente emprendiendo desde febrero del 23, extraoficialmente desde hace más, pero desde que empecé lo estoy haciendo, o sea, lo hago con una sonrisa en la boca. Que todos tenemos malos días, tenemos situaciones de estrés, tenemos problemas, tenemos tal, sobre todo Joder. cuando emprendes. O sea, cuando emprendes yo siempre lo digo, te ocurren 6 desgracias o 6 fuegos al día y una alegría. Y claro, hay gente que dice, claro, pero John, si tienes una alegría y 6 desgracias, ¿por qué emprendes, tío? Si al final son 6 contra 1. Y siempre digo lo mismo, es porque eh, la alegría vale muchísimo más que las 6 desgracias. O sea, cuando te sale algo bien, la sensación que tienes de que te salga algo bien, de avanzar, vale muchísimo más, es infinitamente más satisfactoria que las desgracias que te ocurren todos los días, porque emprender, sobre todo al principio, es comer mierda todos los días. O sea, eso, vamos, el que no, el que no lo sepa, pues, y emprenda, ya lo sabrá. Eh, pero sí. ¿Y dónde te gustaría ver a tus proyectos o uno de ellos o a tus proyectos en 5 años, por ejemplo? Lo decías antes, sé dónde quiero estar en 5 años. ¿Dónde te gustaría verlos? Bueno, el del software, por ejemplo, bueno, el software yo lo que pretendo y lo que estamos haciendo es desarrollar una herramienta con lo que pretendemos es cambiar el mercado de las ventas tal y como lo conocemos ahora. O sea, lo que pretendemos es literalmente crear una herramienta que le diga a la empresa qué es exactamente lo que tiene que hacer para poder vender más. Y que eso que te dice sea estadístico, no sea a mí me parece que, sino que sea de, mira, estadísticamente para poder cerrar este cliente, analizando las 1.748 reuniones que has hecho anteriormente de este tipo y con este tipo de cliente de esta industria, tienes que hacer esto, esto, esto y esto. Y que te traquee mientras lo haces y que se asegure de que consigues el éxito. Entonces, ¿qué es lo que quiero yo dentro de 5 años? Pues conseguir que las empresas trabajen de este sistema. Y esto lo conecto con lo que decías tú desde el principio. La pregunta que me hiciste, creo que fue la primera. ¿Las ventas se nacen o se hacen? Esto es hacerlo con un software. O sea, se hacen. O sea, te lo dije al principio, yo creo en los procesos de venta. Yo creo que si tú sigues un sistema, el sistema funciona.
más allá de yo creerlo, es como se vende en Google, como se vende en Meta, como se vende en Apple, o sea, quiero decir, es como venden las empresas que saben vender también. Sí, sí. Pero independientemente de eso, yo quiero crear un sistema que te acompañe y que te diga exactamente qué es lo que tienes que hacer de forma estadística. Ahora mismo tú sigues unas reglas y más o menos puntas esa información en un CRM. Yo lo que quiero es decirte estadísticamente exactamente qué es lo que tienes que hacer para conseguir el éxito, básicamente. Bueno, lo tienes claro. Ujú. Sí, sí, bueno, después de 2 años y medio, espero que sí. Bueno, oye, que hay quien le pega una hostia así de golpe y en 2 años y medio no se recompone, ¿eh? Sí, sí, bueno, claro, y joder, todo puede cambiar cuando emprendes, si estás a este nivel también, cuando digo nivel me refiero al nivel más bajito, Sí, eh, sí. todo puede, que no lo decía por decir nivel alto, sino nivel bajo, que no tengo, que no soy el CEO de Apple, ¿sabes? Em, eh, Tu historia puede cambiar de la noche a la mañana también, o Sí, sea, sí. yo qué sé, mañana puede entrar unas regulaciones europeas que prohíban que la IA haga no sé qué. Pues mira, pues me han jodido el negocio. O al revés, puede entrar el siguiente COVID, que nos vayamos todos a casa a trabajar y que todas las reuniones se tengan que volver a hacer por videoconferencia y entonces mi software pues ya flipas. En un mes, vamos, le hago un por X. Claro, todo puede cambiar de un momento a otro cuando estás emprendiendo y estás empezando y demás y soy consciente de ello. Ujú. Genial. Vale, vamos ahora con una ronda de preguntas rápidas, que lo digo siempre. Rápido no, da igual. Vale. Cada uno que se explaya lo que quiere. ¿Un proyecto ajeno que admires? Un proyecto ajeno que admire. Mira, es que conozco tantos en Lanzadera que me cuesta escoger uno. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ah, ah, ah. Son preguntas rápidas, ¿no? No puedo pensar mucho. Ah, tranquilo, tranquilo. Un proyecto ajeno que admire. Mm, Bueno, no sé, es que hay muchos. Aquí en Lanzadera hay unos cuantos. Mira, te voy a decir, porque es el primero que se me ha ocurrido, que probablemente no sea el que más admire, pero sí que es uno que digo que está guay. Tengo un cliente aquí en Lanzadera, ¿vale? Que es una empresa, bueno, em, es lo que diríamos un sector poco. Es una startup que ha creado un software, o una empresa que ha creado un software, mejor dicho, que es un software que va a romper mucho con las reglas del mercado en el que están ellos y que es un sector poco sexy. O sea, si estáis pensando, si alguien que ve esto está pensando en montar una empresa, es lo que os diría, si os pudiera dar un consejo rápido, es montar una empresa de tecnología en un sector que sea poco sexy, en un sector que sea muy anticuado y demás. Entonces, esta empresa lo que ha hecho es crear un software que digitaliza a las empresas de servicios de limpieza y no tienen ningún tipo de competidor y además todos los servicios de limpieza pues lo habréis visto en los baños de los restaurantes, hay una lista manual que la chica de la limpieza apunta ahí, pues ellos digitalizan todos los procesos relacionados con esto, no tienen competidores y es como hay 45.000 empresas de limpieza en España, ¿vale? O sea, tienes un campo ahí de, de ventas para tú ir ahí y explorar y pues no sé, ese tipo de empresas, ese tipo de proyectos me flipan. Hay otra empresa aquí que se llama Tolvia, que es una compañera que se llama Laura, que también me gusta mucho porque están desarrollando modelos muy avanzados de IA, sobre todo el tema de los SDRs que hablábamos antes, pues están desarrollando agentes de IA para hacer llamadas telefónicas, pero súper hiperrealistas y sobre todo relacionados con el sector de la, de la salud, Médicos. ¿vale? Y muchos proyectos más, es que hay un montón, hay muchos que me gustan, la verdad. Podríamos hacer un podcast solo de proyectos que me gustan de aquí, pero bueno, esos son los dos primeros que se me han ocurrido. Qué guay. ¿Y una persona que te inspire? Mis padres, siempre digo los mismos cuando me lo dicen. Sí, o sea, yo creo que mis padres son las dos personas, porque te podría decir, no, Zuckerberg, no, da igual Zuckerberg, no le conozco ni lo voy a conocer nunca. Mis padres y la filosofía de trabajo que han tenido siempre y de esfuerzo es algo que me ha inspirado toda mi vida y aspiro
a conseguir lo mismo que han conseguido ellos y a ser como ellos. ¿Cuántas horas duermes de media? 8 horas, intento dormir bien. Lo que pasa es que lo único que hago es trabajar y dormir. O sea, ese es el problema. Pero duermo bien, duermo 7, 8 horas, no duermo mal. Ujú. ¿Consideras que el éxito depende más del esfuerzo o de la suerte? Esfuerzo, 100%. Eh, de hecho, eh, más que del esfuerzo, de la recurrencia, del número de veces que hagas algo. Porque para que te salga algo bien solo tienes que tener suerte una vez. O sea, cuando tú buscas el éxito con esfuerzo y intentas algo muchas veces, eh, obviamente hasta que te sale, todas las veces te salen mal. Entonces solo necesitas que te salga bien una vez, ¿no? Entonces va un poco por ese estilo. O sea, yo no sé si mis dos empresas, una de las dos lo va a conseguir, si la del software lo va a petar y va a ser un unicornio. Yo no lo sé, no adivino el futuro. Yo obviamente estoy trabajando todos los días para eso. Pero lo que sí sé es que si aprendo de mis errores y sigo emprendiendo a lo largo de mi vida, eh, en algún momento me va a ir muy bien. No sé si va a ser antes o después, pero si lo hago con cabeza, lo hago bien, aprendo y le meto constancia y esfuerzo, me va a ir bien. Genial. ¿Y si hicieras un exit gordo, de estos de cambiarte la vida, qué harías? Pues fíjate, bueno, precisamente uno de mis sueños es, una de las cosas que me gustaría dedicarme, si tuviera la capacidad económica para hacer eso, es a invertir en startups y poder ayudar, no solo invertir a nivel de dinero, sino sobre todo a nivel también de mi tiempo, pero poder fraccionar mi tiempo y mis inversiones en diferentes startups y poder ayudar desde dentro y trabajar en varios proyectos a la vez. O sea, me gusta tanto el emprendimiento que me gustaría poder algún día pues trabajar para 5 startups totalmente diferentes y poder haber invertido en las 5, obviamente. Entonces, lo que haría es eso. Pero si me preguntas qué es lo que harías nada más te den el dinero, probablemente me tomaría un sabático. Te voy a decir, te diría de un año, pero probablemente me De aburriría en 15 el mes días. 2. O sea que sí, o sea, te diría un sabático de un año, pero probablemente en el mes 1 o 2 ya estaría aburrido y volvería del sabático a hacer algo, pero bueno, sí. Seguro. Mm. Vale, y por último ya, ¿quién recomendarías como invitado al podcast? ¿A qué siguiente persona? Bueno, depende. Si me dices alguna preferencia, te puedo presentar a gente. ¿A quién recomendaría? A mucha gente. Dime tú si estás buscando a alguien en concreto y te presento a alguien. Bueno, Si pues quieres que sea de ventas, de tecnología, de IA, de lo que sea. pues lo hablamos fuera de micro entonces. Sí, sí. Es que te recomendaría a mucha gente. Bueno, a María ya la has entrevistado. Si quieres ya, para completar el círculo, a Joan, por Ah, ejemplo. Joan. Sí, que es Es el, el, es el el que me socio que falta, te es el que me falta. falta del trío. Es el que te falta, sí, lo estoy viendo aquí delante, o sea que, y si no, pues también a mi socio, a Luis, mira, te recomendaría a Joan, a Luis para hablar de la IA, por ejemplo, y de cómo va a evolucionar, y la que te decía antes, Laura de Tolvia, también te la recomendaría, lo que pasa es que te va a costar sacarle tiempo a ella, pero una de las cosas que tiene esta chica es que em, explica cosas muy complejas de IA con palabras que puede entender todo el mundo. O sea, yo creo que si te la traes al podcast, si lo consiguieras, creo que puedes conseguir que ella explique el futuro de la IA y complejidades que tiene ahora mismo la IA, problemas, dificultades, retos, y que lo explique en un lenguaje que tu abuela lo entendería. O sea, que si tu abuela ve el vídeo, se entera de lo que está diciendo esta chica de IA. Eh, entonces, esa sería muy buena invitada. De hecho, la quiero invitar yo a grabar también. Genial. Bueno, pues ya por último, John, ¿dónde te podemos encontrar? Pues me podéis encontrar en varios lugares. Me podéis encontrar en LinkedIn sobre todo y cualquier duda que tengáis o demás me podéis escribir, agregar a LinkedIn y escribir. Bueno, pues poner mi nombre, Jonander Carcedo, en Google. Si ponéis Jonander Carcedo LinkedIn os sale. También me podéis encontrar en la empresa de software que es salescaling.com, S-A-L-E-S, o sea, S-A-L-E-S caling.com y también me podéis encontrar en salesdose.com. Ujú. Genial. Pues John, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un placer conocernos.
este ratito que hemos pasado juntos. Me llevo varias notas que has ido diciendo durante la charla. Y como has visto, ya te había escuchado antes y ya me había guardado alguna frase tuya. Sí, es que esa la dije, no me acuerdo dónde, pero sí que la dije. Después te digo dónde. Sí. Vale, sí. Y nada, a los que nos han escuchado, muchísimas gracias por habernos escuchado hasta aquí y nos vemos en próximos capítulos. Un abrazo. Hasta luego. Chao.